Bueno, ¿cómo valora usted esta presencia de Sánchez en China en un momento, no sé si coyunturalmente era el más acertado y más oportuno, teniendo en cuenta la guerra comercial que Trump está declarándole al mundo y especialmente a China, su enemigo público número uno? Bueno, yo creo que es difícil desacertar tanto. Es decir, he hecho prácticamente un bingo. Es decir, yo entiendo que es un momento de buscar nuevos mercados, de diversificar mercados si vamos a tener dificultades para la entrada en Estados Unidos como consecuencia de los aranceles cuando se confirmen y si se confirman dentro de 90 días. Y China es un gran mercado. Pero no era el momento y no eran las circunstancias. Y ha logrado, decía que ha logrado un bingo, porque ha logrado que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, le explique que no representa a la Unión Europea, que es el primer ministro de España, pero que no es el representante de la Unión Europea, como ha intentado transmitir la prensa dicta. En segundo lugar, ha sido un viaje a Vietnam y a China, en que, como es normal en viajes de este tipo, se ha hecho acompañar por empresarios. Lo que pasa es que los empresarios los ha desembarcado en Vietnam, no se los ha llevado a China, que es el mercado más importante, lo cual también es difícil de entender. Y el tercer desacierto es que efectivamente estamos en un momento en que se está haciendo más visible el conflicto existencial entre Estados Unidos y China, que va a ser la bipolaridad que va a determinar la geopolítica durante muchos años por venir. Y presentarse entonces en China en este momento, pues no parece lo más adecuado, ¿no? Nosotros podemos tener dificultades con Estados Unidos, pues las tenemos y las tendremos, por lo menos mientras dure la presidencia de Trump. Pero lo único que no podemos olvidar es que Europa pertenece a Occidente, lo mismo que Estados Unidos. Y en un mundo en que la división cada vez más clara es entre democracias liberales y democracias iliberales, entendiendo por democracias liberales las que respetan los derechos humanos y la libertad, la separación de poderes, la independencia judicial, etc., nosotros pertenecemos a ese mundo. Podemos tener y tenemos que tener buenas relaciones con todos los países del mundo y mucho más con un mercado tan grande como China, pero sin olvidarnos de cuál es nuestro equipo, ¿eh? ¿Sobre qué está advirtiendo el secretario de Estado del Tesoro cuando le dice a España, a su presidente de gobierno, que echarse en brazos de China en estas circunstancias es como cortarse el pescuezo? Bueno, es que en un momento en que toda esta disputa está abierta y está empezando, el alineamiento de cada uno de los países es capital, es decir, ¿con quién vas? ¿Con los Estados Unidos o con China? Y yo insisto, con China hay que tener buenas relaciones comerciales, pero la relación transatlántica y la pertenencia a la Unión Europea son los dos pilares que España tiene que conservar a toda costa. Y luego las consecuencias. ¿Qué consecuencias podría tener el hecho de exhibirse de esta manera en China en este momento tan inoportuno, coyunturalmente inapropiado por parte de Sánchez ante Estados Unidos? Bueno, es que mire usted, en diplomacia no hay gestos gratuitos. Y yo le voy a poner un ejemplo precisamente de Estados Unidos. Yo tomé posesión el 22 de diciembre del 2011. En febrero, el día 4 o 5, estaba con Hillary Clinton, la secretaria de Estado entonces de los Estados Unidos, en Múnich, en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Me advirtió que los gestos inamistosos de Rodríguez Zapatero, la retirada de tropas de Irak sin consultar a los aliados, creando un problema en el frente, las declaraciones que hizo poco después en Túnez, en una reunión de distintos países de la Alianza de Civilizaciones, invitándoles a hacer exactamente lo mismo que había hecho España, es decir, salir pitando sin avisar a nadie, dejando desguarnecido el frente, pues tensó tanto las relaciones que lo primero que me dijo Hillary Clinton es que estaban pensando llevarse a Rota y Morón a Marruecos, lo cual hubiese supuesto un desequilibrio en nuestra contra en el estrecho muy importante. Los gestos se apuntan,
Y ya con esta administración él ha tenido alguna metedura de pata. Tuvo la metedura de pata de un mitin en Rafah con el primer ministro belga cuando decidió capitanear el reconocimiento inmediato de los dos estados. El ministro israelí Katz, con permiso de la Casa Blanca, le dijo, bueno, si tanto le gustan a usted los gazatíes, lléveselos a todos a España, cosa que no dijo a ninguno de los otros países que habían hecho ese reconocimiento de forma mucho más prudente. Reconocimiento, por cierto, del que no han vuelto a hablar, porque su éxito fue de crítica y público fue total. El único país que le siguió fue Irlanda. Uno, nada más. Y la reprimenda vino para España. Yo creo que tocar las narices es siempre muy malo en diplomacia. Tocárselo al país más importante, la potencia más importante del mundo, por desafortunada que sea la administración actual, es todavía peor. Y en un momento en que se están echando un pulso unos a otros, midiendo fuerzas a ver quién puede más, pues dar este gesto de aparente aproximación a China, que se interpreta como un aparente alejamiento de los Estados Unidos, pues no es lo más inteligente. Le pregunto, ¿usted iría con Sánchez a heredar, señor García Margallo? No, vamos a ver, yo creo que yo siempre, hoy he tenido en San Sebastián un acto con Enrique Leta, que no forma parte de la internacional a la que pertenezco, y con Borrell, que es del Partido Socialista, y nos hemos entendido. Yo me he entendido bien, muy bien siempre con el partido de la oposición, pero el problema es que Sánchez ha pasado todas las líneas rojas, es decir, es que carece de credibilidad absoluta. Hay una cosa que se cita en diplomacia, en historia, el padre Chamberlain, el famoso Chamberlain, decía siempre, si vas a cenar con el diablo, lleva siempre una cuchara muy larga. De Sánchez no se puede fiar uno en absoluto, en nada, en nada. Entonces, bueno, me pregunta usted, ¿iría con Sánchez? No. No creo en él. Y segundo, mire, lo más importante para mí desde siempre ha sido la unidad de España. Y Sánchez la ha puesto en peligro con este modelo plurinacional organizado de forma confederal y cesiones permanentes a los separatistas. Es decir, que un país de 47 millones esté gobernado por Carles Puigdemont, que tiene 7 escaños y 300.000 votos, pues no parece lo más razonable. Estamos en una pendiente de anular, debilitar el sentido de pertenencia a la nación española y de desguace del Estado español en Cataluña. Es decir, esto va a ser muy difícil de revertir porque allí no va a quedar nada. Lo último que está dispuesto a entregar es la hacienda y las fronteras. Y claro, si España no controla la hacienda en su totalidad y no controla sus fronteras, es que deja de ser un Estado creíble, ¿no? Yo le preguntaba esto, señor García Margallo, porque bueno, la oposición, el Partido Popular, tiende la mano, en este caso en el asunto de los aranceles, se presta a negociar con el gobierno, pero el gobierno paralelamente está negociando sottovoce o escondidito con sus socios separatistas, hasta el extremo de que se garantiza el sacar adelante su plan de hacer frente a los aranceles con los votos de Puigdemont, del delincuente, a cambio de que el 25% de las ayudas y subvenciones de los 17.000 millones que exportamos y que podrían estar afectados por los aranceles se vayan a Cataluña. Y el Partido Popular se entera cuando esto ya se ha materializado por parte de Sánchez con Puigdemont, vamos a referirlo así. Claro, ¿usted cree que se puede ya negociar algo con Sánchez? ¿O a partir de ahora ya es mejor dejarlo, que se eche en manos de sus socios y hacer oposición y punto? Es que no sé cómo han ido estas conversaciones. Sí le digo que yo tengo la mejor opinión de Juan Bravo, que aparte de compañero de partido es compañero mío de cuerpo. Y nos merece todo el respeto y la preparación del mundo y el reconocimiento. Ahora, también le digo una cosa. Si te engañan una vez, la responsabilidad recae en quien te ha engañado. Pero si te engañan 2 veces,
tienes que empezar a preguntarte si no tienes alguna culpa en que te hayan engañado. Yo insisto, la credibilidad de Sánchez es nula. También le digo que el Partido Popular, como partido de Estado, tiene que decir lo mismo, esté en el gobierno que en la oposición, y que en este momento discutir las ayudas tiene que ponerse a favor de que esas ayudas lleguen, porque estamos en una contingencia realmente muy peligrosa. Pero claro, si esto lo hace sobre la base de también parcelar las ayudas para premiar a un determinado partido, a un determinado territorio en perjuicio de los otros, eso rompe el principio de igualdad y solidaridad nacional, que son los fundamentos de una nación. Entonces, claro, es que es imposible con este señor, ¿no? Es imposible. Bueno, este señor lo tenemos en China, señor García Margallo, pero aquí en España hemos conocido datos extremadamente graves sobre el papel de su esposa en el asunto, por ejemplo, de Air Europa, y son informes de la Guardia Civil, de la UCO, sobre el papel de mediación supuestamente que hace esta señora para que ese rescate a la compañía aérea, que nosotros no cuestionamos de ninguna manera, se haga lo más rápidamente posible. Y ese rescate se aprueba en un Consejo de Ministros. Y parece que la señora Gómez habla con el CEO de esa compañía. Y ella, pues, tiene una influencia notable en su esposo y presidente del gobierno. Esto en cualquier otro país del mundo, no solamente democrático, no solamente exigiría una explicación creíble, no le vamos a creer nunca, pero en fin, del presidente de gobierno de turno, sino que probablemente le pondría, vamos, casi en la puerta de salida, o convocar elecciones o irse. Bueno, es que es decir, aquí el escándalo de un día hace olvidar el escándalo del día anterior, pero es que si usted pone encima de la mesa todas las cosas que están sucediendo en España, realmente estamos en un clima absolutamente irrespirable e inexplicable en una democracia. Para mí lo más grave es lo del fiscal general del Estado, me parece de una extraordinaria gravedad. Me parece una extraordinaria que el presidente del Tribunal Constitucional haya intentado impedir a la audiencia de Sevilla que pida una aclaración planteando una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Afortunadamente eso ha abortado porque era insostenible. Es decir, si ya niegas la primacía del derecho comunitario y la posibilidad de un juez de consultar si una decisión del Tribunal Constitucional es o no coherente con el derecho europeo, es que estamos rompiendo Europa. Entonces estamos en un clima espantoso. El tema de la mujer del presidente, hay un procedimiento judicial abierto, vamos a ver en qué desemboca. Pero si empieza usted a sumar un escándalo detrás de otro, hemos visto hoy las declaraciones en el llamado caso Aldama o caso Ábalos o caso Coldo, que yo no sé cómo se llama, y yo ya me he perdido, francamente. Es que no tengo capacidad de estudiar los aranceles, de estudiar lo que dice Trump y seguir todos estos procedimientos judiciales, porque también está el hermano del presidente también bailando en estos días, ¿no? Sí, pero en el caso Ábalos, por ejemplo, usted se imagina un ministro de Transportes de Mariano Rajoy, gobierno al que usted perteneció, que aparezca en los informes de la UCO, bueno, primero investigado en el Tribunal Supremo, que aparezca en los informes de la UCO colocando a amigas, señoritas, etcétera, etcétera, sobrinas en empresas públicas que pagamos religiosamente todos, a cambio de su relación sentimental con ellas. Vamos a dejarlo ahí, colocándoles pisos, cobrando una contraprestación económica porque ha hecho una gestión para rescatar a una empresa, etcétera, etcétera. Vamos, ese no solamente estaría en el Supremo, es que el resto del gobierno por lo menos tendría que haber desfilado ya. No, uno de nosotros hubiese tenido que irse de España, vamos, claro. No podría salir a la calle aquí, eso es evidente. O sea, que eso es una evidencia. A ver, ¿queréis preguntarle algo más sobre esto a García Margallo? Sí, volviendo... Buenas noches, señor García Margallo. Volviendo al asunto de China, porque es que es lo que en este momento preocupa a todo el mundo, la nueva situación geopolítica. Muy directamente, la obsesión de Sánchez y Zapatero, ojo, pongo a Zapatero también y lo subrayo, con esta relación nueva con China, incluso en contra de opiniones de otros países europeos,
puede obedecer algún interés que desconozcamos? En todo caso, yo lo desconozco. Y por tanto... Ya. Pero me ha entendido mi pregunta retórica. Hablo de Zapatero también. Igual que no nos ha explicado su relación con Venezuela en el fondo. ¿Por qué esta obsesión con China desde hace tiempo? No lo sé, pero entenderlo lo he entendido. Soy mayor, pero no del todo idiota. Lo sé. No, vamos a ver. El caso de China... Hoy es que hemos tenido un debate con Letta y con Borrell que ha sido francamente interesante. Y hay algo que debemos saber todos. China no va a doblar. China es un país que tiene una tradición confuciana muy antigua, en que en esa tradición el emperador de China reinaba sobre todo lo que está debajo del cielo. Las relaciones con los demás países no eran relaciones bilaterales de igual a igual. Se fingía que eran relaciones de tributario con su soberano. Y China, pase lo que pase, no va a doblar. Es decir, si Donald Trump quiere una negociación con China, tiene que saber que es una negociación que le tiene que dejar salvar la cara. China no va, insisto, a doblar. ¿Qué es una ECA importante? Lo es. Que España pues, tiene que buscar una relación con China también. Pero insisto, es que antes se me ha olvidado contarle que en Bruselas, no sé si lo he dicho, creó un enorme malestar la declaración de Sánchez de que él quería que no hubiese aranceles a los coches eléctricos chinos. Sí, señor. Los coches eléctricos están en el centro de la polémica en estos momentos, en todas las negociaciones de los aranceles con todos los países del mundo y muy especialmente con China, que puede practicar, porque son empresas todas públicas dirigidas por el Partido Comunista Chino, pueden jugar con los precios, con las subvenciones, con el tipo de cambio de la moneda, etcétera. Si ya cuando lo dijo era un disparate, porque no proteger a Europa de la entrada de coches chinos puede arruinar del todo la industria del automóvil, del todo. Es decir, si ya no se pueden fabricar coches con combustibles fósiles y tampoco vamos a poder construir coches eléctricos porque vamos a ser invadidos por coches chinos a precio muy inferior, es que ahora todavía es más evidente. ¿Por qué? Porque los aranceles de Estados Unidos a China se han mantenido, es más, se han elevado. China va a tener una sobreproducción de coches eléctricos y los va a intentar colocar en Europa. Si los intenta colocar en Europa, la industria automovilística europea va a sufrir enormemente. Y España es la segunda potencia automovilística de Europa, es decir, es que puede dejar en la calle a muchísimos trabajadores españoles, desde luego en la Comunidad Valenciana, que yo conozco muy bien, a muchísimos, y en Valladolid estaba usted hablando antes, también. Es decir, es que no se puede jugar con las cosas de comer, decía mi abuela, ¿eh? Claro. Pero es que, señor García Margallo, eso es lo que ha venido a decir el secretario de Estado del Tesoro norteamericano cuando advertía, dice, oiga, dejar que China entre todo lo que no pueda vendernos a nosotros porque los aranceles, en fin, ya obstaculicen ese comercio, lo van a intentar dirigir hacia Europa. Van a inundar de sus productos el mercado europeo. Y entre otros, efectivamente, los coches chinos. Dice, por eso decía, eso es como cortarse el cuello. Claro. Es que es así. Y esa advertencia, y este señor efectivamente, a mí lo que me sorprende es que, claro, como controla todos los medios, es que tiene controlados prácticamente todos los medios, me refiero a Sánchez, ¿no? Y, en fin, al margen de las instituciones, etcétera, etcétera, y vive muy bien, claro, vive muy bien porque nadie le incomoda, o se le incomoda muy poquito. Se permitió el lujo de decir, pues eso, que los coches chinos eléctricos pudieran entrar en Europa sin aranceles ni nada. Sin defensa, y lo que me sorprende es que no fueran a la Moncloa todos los trabajadores del sector automovilístico. Dice, pero ¿usted qué está diciendo? ¿Qué quiere? ¿Enviarnos al paro? No, nadie se mueve, nadie dice nada. No, es una política exterior muy, muy difícil de entender. Y en estas negociaciones ahora, Sánchez, con las cosas que ha hecho, ha perdido mucho crédito en Europa. Y aunque las negociaciones con los Estados Unidos van a ser de la Unión Europea en su conjunto, técnicamente
sería posible que Estados Unidos estableciese aranceles diferentes para cada uno de los países, de los 27 países de la Unión. Sería técnicamente posible. En ese caso, el tener un buen diálogo con los Estados Unidos es capital. Es decir, oiga, no me perjudique a mí, que somos amigos. No va a ocurrir. Yo creo que la Unión Europea, con buen criterio, va a negociar en bloque, todos juntos. Pero en la negociación en bloque, cuando se hace una lista de los aranceles que se van a poner a los productos de Estados Unidos, si Estados Unidos se empeña en castigarnos a nosotros, tú tienes que estar sentado en la mesa diciendo qué es lo que te conviene que no se grave. ¿Por qué hemos decidido no poner aranceles al whisky que se hace en Kentucky? Por la presión fundamentalmente de Francia e Italia, porque los Estados Unidos se hubiesen respondido grabando el vino y el champán, etc. Entonces, hay que llevarse bien en la Unión Europea. Es decir, oiga, esto, viene usted, el aceite de oliva, las aceitunas, los componentes de automóvil, la maquinaria que en el País Vasco puede estar muy perjudicada, etc. Pero eso es diplomacia, eso es trabajar. Y aquí yo creo que Sánchez lo que privilegia sobre todo, me contaban que el personaje más importante que iba en el avión del Zapatero era el fotógrafo, a ver si captaba una foto con Biden. Y a mí me da la impresión de que el personaje más importante que va en la expedición comercial también es el fotógrafo y la prensa que pondera las virtudes de Sánchez como estadista de talla universal en un momento en que estamos peleando todos con todos. Se ha vuelto a oír hablar de la posición de Sánchez en Oriente Medio, después de cuando Trump ha dicho estas barbaridades de que quiere echar a los palestinos de Gaza. No se ha vuelto a oír media palabra. Y entonces, es que esto de la diplomacia tiene su trabajo previo, hay que pasar muchos papeles, muchas reuniones previas antes de mandar al presidente del gobierno allí. Es un trabajo de adultos, no es un trabajo de líderes universitarios que quieren salir en la revista de la facultad. Pero cuando toman la matrícula, señor García Margallo, y a este ya le han tomado la matrícula en Estados Unidos, y Trump lo tiene entre ceja y ceja, entre otras cosas porque ya hace tiempo, nada más tomar posesión, ya situó a España como un país fuera del eje atlántico y fuera casi de la OTAN, de la Unión Europea, alineado con China, con la India, los BRICS, que le llaman, ¿no? Con Rusia, etcétera, etcétera. Y eso no lo hizo por despiste. O sea, ya nos sitúa, dado el perfil de este gobierno y de quien lo preside, nos sitúa fuera, digamos, de ese occidente aliado. Y cuando se habla de un... Claro, y ahí te toman la matrícula. ¿Y cómo puede, desde el punto de vista diplomático, cómo puede pasarte factura? Teniendo en cuenta la relación con Marruecos, que es muy estrecha en el caso de Estados Unidos, etcétera, etcétera. En la vida se puede hacer todo menos el ridículo. Y en la vida se puede hacer de todo menos el ridículo. Y cuando lo haces en política internacional, el tema es muy grave. Se cuenta de un político de la Restauración que le dijeron que iban a hacer a su yerno embajador. Dice, antes solo los españoles sabíamos que era tonto, ahora lo va a saber todo el mundo. Bueno, el problema, por ejemplo, de los gastos de defensa, cuando es un tema que se está discutiendo, ya no el 2, que viene en el 2014, se está hablando del 3,5 y del 5, porque o le paramos los pies a Putin en Ucrania, o si Ucrania pierde, Putin volverá a hacer otra de las suyas en muy poco tiempo. El error de 2014 de no pararle cuando invadió Crimea le hizo concebir la ilusión de que podía volver a hacerlo sin que se le hiciese nada, y eso fue lo que pasó en 2022. Si ahora se fuerza a Ucrania a aceptar una paz en que la amputen parte de su territorio, en contra de la Carta de Naciones Unidas, del Acta de Helsinki del 75, del Memorándum de Budapest del 94, atención, que firmaron Rusia, Estados Unidos, Reino Unido con Ucrania a cambio de que Ucrania entregase su arsenal nuclear. Es decir, uno de los comprometidos a mantener la integridad de las fronteras era Rusia. Putin lo ha vuelto a hacer. Y la política, Antonio, de apaciguamiento que se hizo famosa en Múnich en 1938 siempre da más resultado. En aquel momento se hizo una cosa muy parecida. Para calmar a Hitler, Francia, Inglaterra e Italia
le permiten que se quede con la región de los Sudetes, que era una región checa, por supuesto sin preguntarle al presidente checo y a los checos qué es lo que opinaban de que le quitasen la mitad de su territorio. Y Chamberlain llegó a Inglaterra y dijo, traigo la paz. Y Churchill le dijo, os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra. Habéis elegido el deshonor y tendréis la guerra. Muy poco después invadió el resto de Checoslovaquia, el 39 invadió Polonia. Es decir, estos son temas serios. Y entonces, en temas serios, que tú digas que no podemos hablar de política de defensa, sino de política de seguridad. Bueno, muy bien. Y que intentes colar partidas que nada tienen que ver con lo que nos estamos jugando, porque vamos a meter la pensión de los militares jubilados. Yo no creo que con la pensión de los militares jubilados paremos a los tanques en Ucrania. Ni podamos tener unas defensas antiaéreas para evitar los drones y los misiles. Entonces, hacer trucos contables en un tema tan grave y cosas tan simples, tan elementales, tan infantiles, pues no te acreditan como negociador. A ver, para concluir, sí. Marga o Pablo. Sí. Buenas noches, señor Margallo. Yo quiero hacerle dos preguntas con una, realmente, que es, el fondo es el mismo. ¿Está muerta la Alianza Atlántica, al menos mientras el presidente Trump esté al frente de los Estados Unidos? Y en paralelo, ¿qué futuro le queda a la Unión Europea en los próximos años? En el sentido de que hemos visto, precisamente como está explicando usted, venimos de una situación en la que hemos tenido que abrir los ojos a la realidad con Rusia. Sabemos lo que hay en China, aunque algunos en Moncloa sean mucho más optimistas de lo que se puede hacer con China, y de repente nos hemos despertado bruscamente ante lo que Trump quiere hacer con el resto del mundo sin contar con la propia Unión Europea. ¿Qué tiene que hacer, por tanto, la Unión Europea para defenderse, para ser fuerte energéticamente, mantener relaciones comerciales, no entrar en una grave crisis económica porque se queda sin socios y sin gente con la que comerciar, porque nos suben los aranceles, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué tenemos que hacer en la Unión Europea en esa guerra entre Putin, China, Trump, etcétera? Y nosotros en medio sin pintar nada. Bueno, la pregunta es compleja, pero yo creo que vamos a ver, creo que hay que hacer dos cosas. Primero, cobrar conciencia de que el orden internacional sujeto a normas que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial ha saltado por los aires. Es decir, en el momento en que a Ucrania se le puede forzar a ceder parte de su territorio sin contar con ellos, es que estamos haciendo de la fuerza una fuente del derecho, que es justo lo contrario a un orden sujeto a normas. Lo dijo Guterres, es que vamos al mundo de impunidad en que cada cual puede hacer lo que le dé la gana. Y claro, en un desorden de este tipo, esto recuerda un poco a lo que pasó en los años 30. Segundo, Europa tiene que despertar, bueno, primero ser consciente de que entramos en un mundo en que la fuerza va a ser la regla y que vamos a un mundo en que posiblemente haya tres imperios con sus esferas de influencia, Rusia, China y los Estados Unidos, Groenlandia, Canadá, etcétera, y que Europa cae en la irrelevancia si no avanza en su proyecto de unidad. Y Europa tiene que despertar del sueño de la inocencia, porque hasta ahora Europa, la Unión Europea, hemos vivido sobre tres pilares que ya no existen. Una energía barata que venía de Rusia, no existe. Un mercado de China que absorbía todo lo que queríamos colocar, ya no existe. Ellos han hecho un programa de sustitución de importaciones por producción nacional. Han montado una red de 150 países aliados en la nueva ruta de la seda, con los que pueden comerciar con independencia de Estados Unidos. Y la tercera es que habíamos delegado la defensa en los Estados Unidos. Y Estados Unidos ha dicho, ustedes ya no tienen opción. O se pagan ustedes su defensa, o nosotros no les vamos a defender, salvo que haya intereses americanos implicados. Con Ucrania, Trump ha sido muy claro, decía, son sus vecinos, arréglense. Entonces, a partir de ahí, lo que tenemos es que hacer de la Unión Europea una verdadera entidad política. Es decir, es que en Europa, yo digo siempre, es decir, hay dos clases de países en el 27, los que son pequeños y los que todavía no saben que son pequeños, pero todos somos pequeños. Entonces tenemos que avanzar en lo que no hemos hecho.
Tenemos que tener un mercado interior sin fragmentación, sin todo esto que estamos haciendo en España de romper el mercado interior, fragmentar incluso el mercado nacional, va exactamente en la dirección contraria de lo que hay que hacer. De los unicornios famosos, que son empresas que tienen una capitalización bursátil de 1.000 millones, los 10 últimos años en Europa se han creado 137. El 40% ya están en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienen un mercado sin barreras, sin fronteras, porque no tienen una regulación asfixiante. Nosotros tenemos 13.000 actos legislativos al año en la Comisión Europea, los Estados Unidos tienen 1.300, porque tienen un mercado de capitales que les permite una financiación mucho más barata, 250 puntos más barata, porque destinan mucho dinero a ayudar a las empresas privadas a innovar, a avanzar, a emprender. Lo ha dicho Draghi, o sea, si que ustedes quieren jugar, tienen que dedicar 800.000 millones de dólares al año solo para eso. Si además tienen que dedicar 800.000 millones en defensa, pues habrá que tomarse en serio esto y decir, oiga, no podemos estar discutiendo ahora la tributación del salario mínimo internacional, tienen ustedes otra cosa que hacer. En productividad, es decir, porque España está creciendo, pero está creciendo por aumento de la población, no por aumento de productividad. Es decir, la prueba es que la renta per cápita, que es lo que mide su situación personal y la mía, está estancada desde la crisis, última. Y en productividad, el dato que hoy me impresiona enormemente, en los 10 últimos años la Unión Europea ha crecido en productividad mucho menos que Estados Unidos, mucho menos. Pero aquí hay un 0,9, nosotros un 0,3, la tercera parte. Y al final le dice usted, bueno, es que hay que tirar de dinero y dedicarlo a ganar esta carrera de revolución industrial. Pero tiene usted que cada vez vamos a pagar más intereses, porque tenemos una deuda pública que es la que es, 100 y pico %. Es que en intereses es una partida impresionante. Y fíjese usted lo que ha pasado en Estados Unidos, es que el bono americano está al 4 y pico. Si suben los tipos de interés, aquí nos vamos a encontrar una situación muy, muy complicada. Yo creo que hay que tomarse el país en serio, ¿eh? Y yo siempre lo he repetido y creo que ahora el tiempo está dando razón. España necesita unos nuevos pactos de la Moncloa. Aquí necesitamos pensar de arriba abajo. El estado de las autonomías, yo soy autonomista, no está funcionando. No funcionó en el COVID, no funcionó en la crisis financiera. Es decir, hay cosas que hay que adelgazar, hay que eliminar grasa y fortificar el músculo, porque vamos a una competencia salvaje y que creo que tenemos que tomarnos en serio. Cada un país, es que Pedro Sánchez ha estado 7 años en el gobierno, ha presentado 3 presupuestos y en esta legislatura no ha presentado ninguno. Estamos Sí. ¿no? Entonces dice, pero bueno, si usted no tiene un programa político y un presupuesto no es más que el programa político cuantificado, puesto en números, ¿de qué estamos hablando? Pues don José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores, gracias, buenas noches y hasta una próxima ocasión. Pues muy buenas noches a todos, que descansen y a ver si descanso yo también, porque me he dado una paliza monumental. Está estupendo, pero me he dado una paliza monumental. Pues descanse usted y nos vemos pronto. Gracias.